Bueno, hoy creo que ya es la última clase, en serio, porque la siguiente tenemos, perdón, el lunes 15 tenemos la siguiente clase que ya es el parcial. No, estoy loca. Acá estoy mirando mal no, hoy es 8, ¿verdad? Sí, profe. Entonces vos tenías Y es razón la última. cuando me dijiste la siguiente semana. Y yo Sí, dije, no, la otra. No, claro, por Dios. Bueno, rápido, rápido pasa el tiempo, profe. exacto. No nos damos cuenta y ya terminó el año. De repente dije, pero hoy no es primero. Qué locura, Dios Nos mío. pasa Bueno, súper la rápido. próxima clase entonces es el examen parcial, donde digamos que no rindió puede recuperar. Y después de eso ya tenemos una última clase que yo siempre suelo dejar de reserva, tipo repaso, por si hay preguntas o cosas que quieran hacer, ¿verdad? O por si por el camino alguna clase le pasa algo, así tipo que te crece un feriado o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces Sí, siempre tengo lista la última libre para no tener susto. Así es que vamos ahora con esta. Esta última en realidad es supuestamente comunicaciones y reversión de procesos, revertir procesos, ¿verdad? Porque y vamos, comunicaciones sabemos que también es todo lo vial, es todo lo que tiene que ver con Internet, con comunicaciones en general, pero en este caso vamos a referirnos básicamente a lo que tiene que ver con lo ambiental. O sea, lo ambiental, digamos, que comenzó toda la vida, hubo ambiente y hubo, digamos, pequeños problemitas con el ambiente, pero jamás pesaron tanto. Recién a partir de los años 70 empezó la gente a preocuparse, digamos, los científicos, de que algo estaba pasando y algo estaba yendo medio mal en el proceso del planeta. Había que empezar a tomarse en serio la cosa, ¿verdad? Entonces, en el 72 se hizo la primera reunión sobre medio ambiente, que fue la reunión de Estocolmo. Año 72, estamos hablando de, a ver un cachito, 50 años atrás, prácticamente, ¿verdad? Bueno, en ese momento, lo anterior que había sido importante era la cuestión de derechos humanos, digamos, se empezaron a ocupar del tema después de la Segunda Guerra Mundial, y eso empezó a ser como una cuestión donde se obsesionaron como número uno con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? A partir de esta reunión del 72 pasó a ponerse el foco en el tema ambiental, ¿verdad? A decir, bueno, está, derechos humanos tampoco está resuelto, pero está apareciendo este tema ambiental que también es preocupante. Entonces, comenzaron las reuniones sobre el tema, ¿verdad? Entonces, número uno fue hacerse cargo de que había una problemática ambiental fuerte. Empezaron a pensar el tema del desarrollo, ¿verdad? Que el desarrollo que teníamos como planeta y que seguimos teniendo era como muy atropellador, muy sin respetar recursos humanos, sin respetar nada, ni recursos humanos, ni recursos naturales, ni absolutamente nada. De ahí era la preocupación anterior con los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahí empezaron a ver que había que empezar a poner freno o el planeta se nos iba a ir desbaratando de a poco. 50 años atrás, ¿verdad? Hoy estamos con el planeta más o menos pedacitos, hablando en serio, ¿verdad? O sea, las cosas que se intentaron hacer que se empezaron a hacer tampoco dieron muy buen resultado. Pero bueno, vamos a ir por parte, como decía Jack el Destripador. Empezó con la historia y se empezaron a aparecer propuestas, ¿verdad? Como para tratar de resolver las cosas. Una de ellas fue de que lo ambiental pasara a ser más importante que lo económico. Fue así una utopía total, porque no le convencieron nunca a nadie que lo ambiental era más importante que lo económico, ¿verdad? Entonces, pasado un cierto tiempo, fue que tuvieron que empezar a pensar que ese no era el camino correcto y había que buscar otro. Entonces, una de las cosas que hicieron fue la famosa comisión Brundtland, que habrán escuchado hablar ustedes más de una vez, que era una ministra de Noruega, que era la ministra Brundtland, que tuvo un equipo de trabajo. Comenzaron en el 83 y terminaron hacia el 87, que fue lo que acuñaron el término de desarrollo sostenible, donde en lugar de solamente ser lo ambiental, el norte era un desarrollo ambiental, digamos, un manejo adecuado de recursos naturales, teniendo en cuenta lo ambiental, un desarrollo económico racional y una equidad social, porque también se dieron cuenta que si con esas desigualdades tan grandes que se iban agudizando cada vez más en el planeta, la cosa se ponía cada vez peor, ¿verdad? O sea, había que tratar de equilibrar eso de alguna manera. Entonces, ese fue el objetivo
de pensar en el desarrollo sostenible. Manejo adecuado de recursos naturales no es utilizarlos a reventar y no importa lo que pase. Desarrollo económico razonable y equidad social. Todo eso pasó a ser el norte del desarrollo sostenible. Yo a eso siempre le agrego algo que no existe en toda la literatura, pero sí en algunas, que habla de gobernabilidad. Si no hay gobernabilidad en el Estado que estés manejando, sea cual fuere, es muy difícil poder hacer cumplir estas cosas, ¿verdad? O sea, la gobernabilidad también es importante para que un Estado se maneje medianamente bien. Entonces, estamos con esa historia de... Y la otra cosa que pensaron también es que tampoco la gente así de buena a primera, si en no sé cuánto tiempo ya no le habían hecho caso al tema ambiental, tampoco iban a hacerle caso si no había un motivo muy fuerte. Es como siempre, ¿verdad? Que vos tenés que enseñar, pero a la vez tenés que multar o castigar, porque si no, no pasa nada. O sea, dale un tiempo a la enseñanza y después empezar a tomar la cosa más en serio, porque si no, los humanos parece que no reaccionamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esto? Empezaron a exigir para los créditos internacionales que el aspecto ambiental fuera tenido en cuenta. Entonces, a partir de ahí, la gente empezó a preocuparse de lo ambiental, no porque le importara, sino porque le importaba el crédito. Entonces, tenía que poner la variable ambiental en todo. Como todas las cosas, de a poco se va visibilizando y se va haciendo más importante. Entonces empezaron con esa reunión del 72, fue muy, muy básica. Después siguió esta del 83, que comenzaron y trabajaron hasta el 87 con el tema del desarrollo sostenible y el desarrollar el concepto, valga la redundancia. Se hizo la reunión se hizo la famosa Cumbre de la Tierra, que fue en el año 92, 20 años después de esa primera reunión de Estocolmo, ¿verdad? Ya con el concepto de desarrollo sostenible más digamos, viralizado, diríamos hoy en día, ¿verdad? O sea, se había hecho más visible para todo el mundo. Obviamente muy lejos estaba todavía de ser tenido en cuenta, pero por lo menos ya se escuchaba hablar de eso. Y se hizo la famosa Cumbre de la Tierra o Río 92, como se le llamó, porque fue una reunión multitudinaria, o sea, estuvieron como 108, 110 representantes de países del mundo, o sea, estaba prácticamente todo el mundo en Río de Janeiro para esa reunión. Y se trataron un montón de temas importantes que tenían que ver con el ambiente, ¿verdad? Uno de ellos fue la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tenía más o menos unos 20 aspectos, ¿verdad? Después la Declaración de los Principios relativos a los bosques también, ¿verdad? Y el Programa 21. Fueron básicamente los tres documentos así más fuertes que se manejaron en Río. Además de eso, se empezó a hablar de la Convención de Marco de Cambio Climático, que es una de las que hoy más escuchamos, ¿verdad? El protocolo de Kioto y compañía. Convenio sobre biodiversidad biológica, porque en medio de todo este desastre la biodiversidad biológica estaba prácticamente desapareciendo. Y también se iniciaron convenciones de lucha por el tema de la desertificación, que es otro problema grave que había a nivel mundial, ¿verdad? La desertificación. Esa de la desertificación entró en vigor a partir del 96. Entonces, vamos a hablar así un chiquitito de cada una de estas cosas como para tener una idea. El programa 21, que fue uno de los que de inicio fueron de los más fuertes, hablaba de la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza, que sigue siendo hoy el norte de muchos países, el hambre cero y demás, está desde hace tiempo. O sea, desde el momento en que empezó a generarse un desarrollo tan atropellador de la naturaleza y de la gente, que digamos empezaron a haber extremos impresionantes de pobreza y riqueza, ¿verdad? Que al final no le llevan a nada bueno a nadie, porque ni siquiera, como digo yo, el pobre por supuesto que vive mal porque no tiene lo básico, pero el que tiene tampoco vive bien porque vive desesperado pensando que le van a saltar, que le van a sacar, o sea, tampoco tiene paz. Entonces vamos a hablar en serio, habría que tratar de equilibrar más las cosas para vivir todo un poco más tranquilo y más feliz, ¿verdad? En países europeos es bastante común que ellos tengan un sistema de vida más equilibrado, en el sentido de que ellos pagan unos impuestos altísimos, ¿verdad? Un impuesto de 60-70%. Pero tienen cubiertas las cosas básicas, como ser educación y salud, por ejemplo, ¿verdad? Y el aspecto social, de que si alguien pierde el trabajo, tiene una ayuda en ese momento de urgencia como para tratar de salir adelante otra vez, ¿verdad? Porque esas son cosas que pasan, y en más en sociedades como las nuestras que avanzan muy rápidamente, o sea, a nivel planeta hoy en día. Entonces, esa gente cobra impuestos muy altos, pero le da servicios a su población. Entonces, hay un equilibrio, no hay, digamos, hay también gente con mucho dinero,
pero no es así una cuestión tan grosera como la nuestra y tampoco va al extremo de gente con tan poco dinero que no pueda ni sobrevivir, como es la realidad de los países antes llamados del tercer mundo, después emergentes, y van cambiando de etiqueta, pero es lo mismo, es la pobreza al máximo, ¿verdad? O sea, la pobreza así despiadada. Entonces, para tratar de equilibrar eso, empezaron a hablar del programa 21, que por supuesto uno es un orden a la lucha contra la pobreza. Otro era la evolución de modalidades de producción y consumo. Nosotros hablamos también en esta materia de los famosos patrones de consumo, de cómo la propaganda, ¿verdad? Te va guiando a cosas donde uno hace las cosas casi sin razonar, porque te acostumbran a creer que tiene que ser así como te están atontando y diciendo que tiene que ser, ¿verdad? Y no siempre la gente se preocupa de estar razonando siempre. Además, hay problemas de que la educación en muchísimos lugares tampoco está dirigida a generar gente pensante. Es como que le es más cómodo a muchos países y a muchas autoridades tratar de gente que piense medianamente, como que no profundice mucho, no sea que se dé cuenta de las cosas, ¿verdad? Entonces, ese problema en la educación también existe y nos lleva a un mal manejo de los patrones de consumo. Eso es algo con lo que tenemos que luchar. Venimos intentando hace tiempo. Tampoco hay mucho éxito en esto. Estamos hablando de expresión de deseos del año 92, de hace, dijimos 50, no, perdón, 92, estamos hablando de 30 años atrás. De todos modos es mucho, pero ustedes todavía no llegaron a los 30, la gran mayoría. Entonces, antes de ustedes, toda esta cantidad de sueños de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ustedes fíjense que ese cambio en la mentalidad de producción y consumo tampoco cambió mucho en la gran masa. Ahora, hay pequeños grupos de personas, sobre todo entre los jóvenes, que tienen más conciencia de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es abusivo o no. Entonces, esa gente es muy selectiva. Y, por ejemplo, no entran a comprar en negocios que consideran que son negocios que explotan a la gente, que hay muchísimos. Muchos de los negocios de las firmas más, digamos, famosas en el mundo son firmas que de repente tienen gente trabajando en países muy pobres como África o Asia, que los tienen así, unos cuantos bajo la mesa, otros cuantos sobre la mesa, con pañales para que no se levanten y no pierdan tiempo. O sea, es una esclavitud moderna, así abiertamente una esclavitud moderna. Entonces, hay un pequeño sector de gente consciente que no entra a esos lugares, no compra esos productos, pero no es la mayoría tampoco. Pero ya es, digamos, algo que empieza a aparecer. La dinámica demográfica también es algo que hay que atender, ¿verdad? No se trata de a lo mejor llegar a extremos como la China, que en un momento dado decidió que la gente podía tener, que cada pareja podía tener solamente un hijo, ¿verdad? Y eso duró 20 años. Pero a los 20 años ellos demostraron que con ese criterio hubo una gran recuperación económica de la población. O sea, dejaron de ser padres pobres con un montón de hijitos, como pasa acá, y pasaban a ser padres de un solo hijo al que lo pudieron educar medianamente bien. O sea, hubo un cambio en esa gente, digamos, para mejorar. Entonces, ahora creo que permiten 2 hijos si es que se puede o cosas por el estilo. Son medidas muy drásticas de repente, ¿verdad? Pero hay que pensar en la cuestión demográfica. Quizás no con esa intensidad, pero sí hay que pensar. Tampoco se puede ser una cosa así desmedida donde no hay control. O sea, la gente no debería tener básicamente más hijos de los que puede cuidarlos bien, ¿verdad? No tenerlos a todos maltratados y mal, ¿verdad? O sea, pero esos son problemas profundos de cambio de pensamiento. Conservación y orden en los recursos naturales. Esto también es otra cosa. Hay gente que porque tiene un sector de territorio cree que puede hacer en ese territorio lo que quiera porque es suyo. Y hay que tener un manejo, ese manejo adecuado de recursos naturales que decimos, no porque tengas un bosque y a vos te ofrezcan un buen precio por la madera, vas a tirar el bosque abajo, porque no es lo razonable. Lo razonable es, digamos, que se cosechen las maderas que están en edad de ser cosechadas y se permita que el bosque siga creciendo para tener eternamente bosque, como se dice. Supuestamente esa es la jubilación de la gente de campo, de la gente rural, ¿verdad? Que tiene permanentemente un bosque en crecimiento. Protección de la atmósfera, eso pasa ya por las ciudades, con la contaminación impresionante que hay con vehículos, con industrias no controladas, etcétera, etcétera. Y también ya empezaban a hablar de la prevención, digamos, la prevención de la deforestación que ya decíamos,
El cuidado de los océanos y la diversidad biológica. Nosotros de eso no nos preocupamos mucho porque somos unos pobres mediterráneos que ni mar tenemos, ¿verdad? Entonces no es un problema que se nos presente como muy nuestro, pero es un problema real, ¿verdad? Y también tener en cuenta, empezaron ya a pensar hace 30 años en que había que fomentar la agricultura sostenible, ¿verdad? Porque hoy estamos en una situación donde nosotros mismos, teniendo una tierra riquísima, estamos mal usando nuestro territorio en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, todo esto era como una expresión de deseo y de cosas que se imaginaban que iban a pasar muy rápidamente. Fortalecer las minorías también, con miras al desarrollo sostenible. Cuando hablamos de minorías, hablamos de poblaciones originarias, hablamos de campesinos, hablamos de mujeres, hablamos de, qué sé yo, de inmigrantes, o sea, gente que está en desventaja con relación a la masa que ocupa un sitio, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que hay que tener en cuenta. Y se fomentaban, se fomentaron se formó, mejor dicho, a nivel mundial, una comisión nacional, perdón, sí, una comisión mundial en realidad de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y también después se establecieron a nivel países comisiones nacionales de desarrollo sostenible. No en todos los países, eso comenzó como todas las cosas con mucha fuerza al inicio y debilitándose con el paso del tiempo. Y también ya se empezó, eso ya era en Río más 5, digamos en el 97, se empezó a pensar en el problema del agua y de la energía. Eran dos problemas que empezaban a surgir también bastante fuertes. Entonces, ahí tenemos un aspecto de la cosa. También cuando hablábamos al principio, que dijimos que básicamente tomaban tres cosas, el programa 21, que era ese del que hablamos, la declaración de Río, que tenía unos cuantos principios, y la declaración de principios de bosque. Lo de bosque fue lo que más les preocupó de entrada. Lo que pasa es que eso iba atado a un montón de otros problemas como el del agua y compañía. Entonces, si hablamos de los principios de Río, así como básicamente uno era centrarse en el humano, cosa que a medida que avanzaba el tiempo, la gente estaba tan entusiasmada con la tecnología y las cosas nuevas, que el humano dejaba de ser lo más importante. Tenemos, digamos, ejemplos como Brasilia, que es una ciudad que se hizo allá por los años 60 y algo, y donde la vedette era el auto. Fue una ciudad para el auto. O sea, el humano tenía que cruzar los Alpes como podía, más o menos, estoy exagerando como siempre, para hacer más gráfica la cosa. Pero realmente la estrella de la ciudad de Brasilia era el auto inicialmente. Ahí, ahora, acá en esto hace 30 años, se empezó a pensar en que lo más importante debería ser el ser humano, no el auto. Empezaron a pensar en que las cuestiones ambientales no tienen fronteras, y eso sabemos. Si hay un problema ¿cómo se llama esto? En Bolivia con el río Pilcomayo, el problema o la contaminación o lo que sea nos llega, pasa por Paraguay y llega hasta la Argentina, porque ese es un recurso que recorre, ¿verdad? Lo mismo pasa con la historia de en la parte del Pantanal, que hacen tratamiento para extracción de oro con mercurio, ahí se contamina y eso viene para abajo a través del río para Paraguay, va bajando, continúa por Paraná y contamina todo. Entonces, se quedó, digamos, quedó bien claro que los temas ambientales no tienen fronteras, no las fronteras que pone el hombre. La naturaleza tiene otro tipo de fronteras. La naturaleza se maneja por cuencas, por regiones, por ecorregiones y compañía, ¿verdad? No es precisamente las diferencias con un lápiz que hicieron los humanos. Entonces, tomar la conciencia ahí de que lo que ellos hicieran con sus recursos naturales y sus recursos naturales van más allá de su territorio, perjudican a sus vecinos. Entonces, en teoría, había que empezar a prestar atención al tema de no perjudicar a los demás países con lo que nosotros hagamos en nuestro territorio. Después, obviamente, siempre poner como fuerte un derecho a un desarrollo racional, como dijimos, y que viene a ser como un desarrollo con respeto, ¿verdad? Y también la famosa lucha contra la pobreza que habíamos hablado ya en el otro tema del 21, que era el programa 21. La lucha contra la pobreza es una obsesión desde hace tiempo, al extremo que después vamos a hablar al final de los objetivos de desarrollo sostenible, sigue siendo la lucha contra la pobreza uno de los fuertes porque es uno de los problemas que menos solución tuvo. Al contrario, se agudiza cada vez más. Después, cuidar
los países más poderosos, digamos, y que de repente contaminan más, se ocuparan de proteger de alguna forma o dar ayuda a los países más pobres para que en lugar de tratar de desarrollarse, cuidaran sus recursos naturales. Ese es un tema que fue muy controvertido porque había países que decían, bueno, qué lindo, ellos se desarrollan y ganan como locos y nosotros vamos a ponernos cuidadosos y a protegerles el aire para el planeta. Y nos tiran una migaja por eso. Bueno, fue muy problemático. Es el famoso tema de la venta de oxígeno, captura de carbono, etcétera, que en algunos países funcionó. En Costa Rica funcionó muy bien. Costa Rica decidió reforestar todo el país prácticamente, pero recibió muchísimo apoyo de los países poderosos. A otros no les pasó lo mismo, ¿verdad? Y entonces se trataba de incitar a que los países, digamos, con más recursos económicos fueran un poco más conscientes de cómo afectan sus actuaciones en los demás. Había que insistir mucho, según estos principios, en reducir y eliminar las prácticas insostenibles en la agricultura, en el manejo de los bosques, en todas las cosas. Una cosa es insostenible cuando no permita que se siga desarrollando de una manera adecuada, digamos. Una fuente de agua que se capta el agua en el origen mismo tiende a agotarse. Eso es un manejo insostenible. Si nosotros dejamos que el agua corra y la vamos transcurra así que fluya, la vamos tomando más adelante, entonces no se agota la fuente. Eso es un manejo sostenible. Y eso hace que el agua se vuelva y sea un recurso renovable. Cosa que si la matamos cuando está en su naciente, se convierte en un recurso no renovable, ¿verdad? Entonces, otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta y que se pedía en esos casos y que sigue sin ser tampoco muy cumplida, es la de transferir tecnologías a los otros países. Y esa es una vieja discusión que nosotros como país tenemos. Yo recuerdo siempre una anécdota de, estábamos en una comisión nacional, de estas comisiones nacionales que yo le contaba que se formaban, y una persona del Banco Mundial vino a reclamarle al senador, que era presidente de la comisión, que por qué el Senado no les aprobaba todos los créditos que ofrecía el Banco Mundial, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y entonces el senador le explicaba que no se iban a aprobar esos créditos, porque no eran, digamos, muchos eran créditos no reembolsables, pero la gran mayoría eran créditos reembolsables, o sea, que los teníamos que pagar. Y entonces el otro le explicaba, ustedes nos dan el crédito, ustedes mandan sus técnicos, ustedes le dan trabajo a su gente y ni siquiera nos transmiten la tecnología. No es que ustedes se van después y nos dejan la tecnología que utilizaron y gente preparada para seguir utilizando. No, vienen y usan el territorio, nos dan la plata, nos cobran los intereses, nos cobran la plata de vuelta, bien, le dan trabajo a sus técnicos y los nuestros no huelen nada, no pescan nada, no ligamos nada como país. Entonces le digo, mientras eso no cambie, no vamos a aprobarle los créditos. Bueno, esa era una postura que hubo en un momento dado, estoy hablando de los años 90 y pico, ¿verdad? Le decían, no les vamos a seguir aprobando créditos para que sean ustedes los únicos que ganan. Esa transferencia de tecnología reclaman todos los países, ¿verdad? Entonces, otro de los puntos que se tomó mucho en cuenta también, y que hay leyes inclusive, pero no es que se cumpla tanto, es el acceso a la información y la participación de la ciudadanía. Una ciudadanía que está informada de lo que pasa, que es un poco más criteriosa y que piensa y que participa, pero digamos participa con conocimiento, entonces es una cosa y puede ayudar a que muchas cosas se hagan mejor. Entonces, ese acceso a la información es prácticamente una obligación, casi que salió en casi todos los países, se hicieron leyes de acceso a la información. Después nosotros también tenemos. Y para algunas cosas no sirve. Ustedes fíjense que algunas veces que se arman grandes líos por ahí, se recurre a la ley de acceso a la información para exigir que nos estén informando de qué es lo que está pasando, para poder como ciudadanía de repente tomar posiciones, ¿verdad? Otra de las cosas que también se insistió mucho ahí es que había que empezar, porque antes de eso no había, a tener leyes ambientales, leyes que se ocuparan de los problemas ambientales, ¿verdad? A partir de ahí, por ejemplo, esto fue Río 92, nosotros en el 93 ya tuvimos la ley de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, que creo que ya les comenté una vez, fuimos los primeros en esta región del Cono Sur en tener esa ley. También había que tener un concepto de equidad ambiental, ¿verdad? O sea, no es que yo tengo un territorio rico en agua y entonces hago lo que quiero con mi territorio y no pienso en el que está en un departamento más abajo que también está necesitando tanta agua como yo.
Entonces, ese concepto de equidad, que lo mismo que hablábamos en el aspecto social, es también importante. Equidad sabemos que es igualdad, o sea, es igualdad de participación. No significa igualdad de oportunidades, no significa que tengan que ser las cosas iguales, pero sí que tenga o igualdad de oportunidades. Con una educación pareja, todo el mundo puede adquirir conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa igualdad de oportunidades es la que se reclama y esa misma igualdad se reclama en el área ambiental. Leyes de protección también, como las que nos protegen en teoría de los agrotóxicos. Hay leyes que dicen que en un área de amortiguamiento de 100 metros alrededor de una plantación donde se va a rociar agrotóxicos, tiene que haber una frontera de árboles, de vegetación, que impida que esa fumigación le llegue al resto del territorio que no tiene nada que ver con eso. Pero eso, sin embargo, no pasa. Acá esos famosos 100 metros no existen y tampoco la fumigación aérea puede ser fuera de ese sector. Acá se hace fumigación aérea sin barrera de 100 metros tranquilamente y no sé, hay gente que, me acuerdo de un chico de la facultad que decía que él era un niño fumigado porque la escuela de ellos quedaba frente a una plantación de soja. Entonces, cuando fumigaban desde el aire la plantación de soja, toda la escuela y toda la población era fumigada. O sea, ese tipo de cosas supuestamente también se insiste mucho en que haya leyes de protección para eso. Otro tema es también el tema de los proyectos peligrosos, de repente no llevarlos a otro país. Hay muchos países más poderosos que llevan sus proyectos peligrosos a territorios más frágiles que por 4 pesos locos les autorizan a poner en su territorio. O de repente cuestiones como esta planta nuclear que la Argentina quería poner en Formosa, que creo que todavía no la puso, esa planta nuclear, por ejemplo, el mayor daño lo iba a hacer el territorio nacional, nuestro, no de ellos, ¿verdad? Porque estaba prácticamente en la frontera. O sea, ese tipo de cosas también se insiste en que no se hagan. También apareció en ese momento, se insistió mucho, y que es algo a lo que tampoco le hacen mucho caso, que es el principio de precaución. Cuando hay un tema X que se habla mucho de que puede ser negativo, como el caso de estas usinas eléctricas y compañía, o estas antenas que tienen una cierta repercusión, o estas líneas de alta tensión, por ejemplo, que no tiene que haber gente en esos sectores, porque son, digamos, ambientalmente lugares peligrosos. Sin embargo, nosotros mismos en nuestro país tenemos famosa asentamiento de alta tensión, o sea, un asentamiento que se instaló abajo de un cable de alta tensión. Esa gente está recibiendo contaminación permanentemente. Las consecuencias en la salud son muy peligrosas. Ese principio de precaución dice, indica y pide que cuando hay alguna duda sobre algo, así no haya todavía evidencia científica, no se le exponga sobre todo al humano, que se supone que es el principal actor de nuestro planeta, ¿verdad? Y por supuesto también está la famosa frase, el que contamina paga, o sea, la persona que hace una fábrica o alguna cosa en un sitio y está contaminando, primero que tiene que hacer todos los procesos necesarios para evitar la contaminación, ¿verdad? Y si en algún momento, por algún motivo X, contamina algo, tiene que pagar la restauración de eso que fue contaminado. Después te avisan si hay problemas ambientales que puedan afectar a otro país. Eso es una obligación, ¿verdad? O sea, yo hago algo en el Pilcomayo, como le digo, si es de Paraguay, a Bolivia no le va a afectar porque está agua arriba, pero sí le va a afectar a Argentina, ¿verdad? Entonces, otro de los puntos que se tomaron también con mucha fuerza en ese momento es educar a las mujeres y educar a los jóvenes. Pero el educar a las mujeres no era por una cuestión de feminismo exagerado ni nada por el estilo, sino porque en las estructuras sociales de casi todo el planeta es la mujer la que se queda más en la casa, es la que educa a los hijos, es la que se ocupa de la casa. Entonces, si esa mujer no tiene educación y no tiene educación ambiental, poco es lo que le puede enseñar al resto. Sin embargo, si la mujer está preparada, le va a educar a los hijos y ella misma va a encargarse de que las cosas se hagan bien. Si las mujeres estuvieran todas preparadas, por ejemplo, la clasificación de residuos en la casa sería algo casi natural, ¿verdad? Y a la vez los jóvenes también, obviamente. Entonces, esa insistencia en educar a la mujer, que hubo inclusive 1 o 2 años que Naciones Unidas se enfocó básicamente en eso, no es por feminismo, sino es porque tiene más repercusión, es más, o sea, como que se extiende más la educación a través de las mujeres que a través de los hombres. Y en la humanidad, contrariamente, cuando las situaciones de pobreza en el núcleo familiar
se le manda a estudiar al hombre, no se le manda a estudiar a la mujer. Estamos hablando de sectores muy pobres, ¿verdad? O sea, nadie se pone a medir quién es el que tiene a lo mejor más capacidad o más ganas de hacer cosas con el estudio que el otro, porque al final no todo el mundo tiene ganas de hacer la misma cosa. Hay gente que, por ejemplo, le gusta la mecánica y no quiere ir a la universidad y puede ser un excelente mecánico. No es que toda la humanidad tenga que ser universitaria. Hay un montón de bandos medios y un montón de cosas súper interesantes y necesarias. No es que solamente el universitario sea el único bien preparado. Muy lejos está de eso la humanidad. Pero ese es un poco el criterio. Entonces, con esto también se pedía que se educara a los jóvenes en general, no solamente a los varones. Las poblaciones indígenas también tienen muchísimos saberes ancestrales que nos podrían transmitir si nosotros fuéramos más abiertos y dejáramos la soberbia del hombre blanco, por decirlo de alguna manera, que cree que sabe todo y que es el rey del universo y que el resto no le puede enseñar nada, ¿verdad? Porque las poblaciones originarias tienen muchísimos saberes. Entonces hay que respetarlas y potenciar su capacidad y aprender de ellos, ¿verdad? También preocuparse en general, a pesar de que eso es mucho más difícil y genera a veces otros problemas, pero ellos insistían en proteger el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos. Siempre a lo largo de la historia, en diversos sectores del planeta, hay pueblos sometidos, ya sea porque tienen una dictadura o porque tienen algún problema X, ¿verdad? Entonces, según estos principios, hablaban de que había que ayudarlos a esos pueblos. Ahora, ese es un tema muy controversial en el sentido de que ¿quién te da el título como país de que sos el controlador y el que va a llevar mejor las cosas de lo que va a llevar el otro? Y tampoco al final si un pueblo es sometido, a veces hasta la gente piensa, bueno, pero al final es así porque quiere. O sea, que se rebelen ellos, no que entren otros a ayudarle a rebelarse, porque a veces esos otros que entran también entran con malas intenciones. Entonces, este es un punto que se discutió muchísimo también, porque tiene casi que encierra más peligro que otra cosa, ¿verdad? También OSPO, obviamente, se habla de evitar guerras, eso sabemos que es imprescindible, pero sin embargo hay otros sectores que lo que hacen es propiciar guerras por la venta de armas y un montón de cosas. Sabemos que los intereses creados manejan gran parte de la humanidad, digamos. Pasa lo mismo con los recursos naturales no renovables y los renovables. Los que manejan los no renovables tienen poco interés en que se desarrollen los no renovables porque se les va a ir acabando un poco la fuente de oro, que lo mismo se les está acabando porque la naturaleza dice basta en algún momento, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener presente, según estos principios, que la paz, la protección y el desarrollo son interdependientes e inseparables. O sea, no se puede pensar en paz con violencia, por ejemplo, ¿verdad? Hay que resolver pacíficamente los problemas y las personas deben cooperar para esto. Si ustedes se fijan, lo que es estos principios de los que se hablaban en el 92, estamos hablando de 30 años atrás, y la realidad que tenemos hoy, vemos que muchas de estas cosas, lejos de superarse, se agudizaron. La violencia a nivel planeta está muy fuerte, ¿verdad? Todavía no se logró, no se encontró la fórmula para que la gente aprenda que viviendo en paz le va a ir mejor. No se encontró la fórmula. Sigue habiendo violencia de diversísimos modelos. Bueno, entonces, ese era uno de los principios que tenemos. También hubieron otros documentos, como la Carta de la Tierra, por ejemplo. La Carta de la Tierra es una, vino a ser, bueno, sigue hasta ahora vigente, pero la intención era que allá por el 2002, 2006, se aprobara como una nueva declaración de valores de la humanidad, ¿verdad? Se trabajó muchísimo con la Carta de la Tierra. Acá en Paraguay, inclusive, se hicieron muchos trabajos, se hicieron encuestas a casi todos los sectores, escuelas, fábricas, a los hogares, a las iglesias, a distintas iglesias, ¿verdad? A los indígenas, a los campesinos, a todo el mundo. Y se trató de que exista, fue muy, muy participativo el proceso, pero no llegó, digamos, a imponerse de alguna manera. En algunos países está otra vez la Carta de la Tierra muy fuerte hace unos 5 o 6 años. España, por ejemplo, es uno de ellos, ¿verdad? Que las diversas autonomías, las autonomías en España son como nuestros departamentos,
van teniendo cada uno su propia carta de la tierra, ¿verdad? Sí, obviamente se fue avanzando muchísimo. Entonces, era una recuperación de valores éticos, en principio, lo que se pretendía con la Carta de la Tierra. Uno de los fuertes era cuidar la tierra, o sea, el agua, el aire, el suelo, todo, que lo estamos, digamos, contaminando. Tener los famosos patrones de producción y consumo y revertirlos. ¿Se acuerdan que hablábamos de que eso es algo que la propaganda nos lleva a cosas que habría que tratar de revertirlas sí o sí, que hay pequeños grupos que ya están en eso? Empezar a diferenciar entre el verbo ser y el verbo tener. Y tomar conciencia de que ser es más importante que tener, ¿verdad? Siempre solemos decir, vos lo que sos es tu esencia, no la vas a perder. Sin embargo, lo que tenés podés perder por un golpe de mala suerte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, la sociedad hoy en día insiste mucho en el tener y no tanto en el ser. Entonces, si bien parece una especie de trabalengua, es muy importante y se tuvo en cuenta en la Carta de la Tierra como uno de los ejes. Después hablaban también de una responsabilidad local y una responsabilidad local, global, ¿verdad? Nosotros tenemos que procurar que en nuestro caso a lo mejor nuestro barrio, nuestra ciudad, esté lo mejor posible. Pero al mismo tiempo tenemos que preocuparnos que todo el territorio, el país, inclusive los vecinos también estén bien. Porque si todos estamos bien, las cosas son más fáciles y fluyen mejor para todos, ¿verdad? Y sobre todo la urgente necesidad de recuperar los valores como humanidad, los valores éticos, ¿verdad? Hoy en día hay un gran sector de las poblaciones de todo el mundo que no distinguen lo bueno de lo malo, o sea, no tienen conciencia. Yo suelo decir, no es que la gente sea inmoral, es que la gente es amoral. A es el prefijo de negación, o sea, no sabe lo que es directamente. Entonces, esta Carta de la Tierra se dividía en un par de capítulos importantes. Uno de ellos era el respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Hablaban de respetar la tierra y la vida, porque no solamente respetar la vida, es respetar la tierra también, porque la tierra al final es la que nos contiene, nos sostiene, nos da alimento, nos da agua, nos da todo. Cuidar la vida decía, con conocimiento, con entusiasmo, con buena voluntad, digamos, ¿verdad? Después construir sociedades democráticas, que puede sonar muy fácil, pero ustedes se darán cuenta que no es tan fácil. Nosotros estamos hay un poco desde el 89, son 30 años, 32 años, tratando de construir una sociedad democrática. Y obviamente no es nada fácil. Tienen que ser participativas, sostenibles, pacíficas, justas. Cada uno de esos términos es difícil. Justicia, nuestra justicia es un desastre, por ejemplo, ¿verdad? Pacífico, no es que seamos una sociedad pacífica, por Dios. Alguien le dice algo, el otro se le tira encima con un cuchillo, o sea, estamos mal. Y pensar en preservar la tierra. Otro de los capítulos era el de la integridad ecológica. Así como hay que tener integridad como ser humano, también hay una integridad ecológica. O sea, proteger y reservar, restablecer, recuperar la diversidad biológica y los procesos naturales. Se perdió muchísimo en el tema de la diversidad biológica por la destrucción del planeta. Si ustedes se fijan, últimamente hay una gran preocupación por el tema de las abejas. Las abejas son grandes polinizadoras, ayudan muchísimo a un desarrollo sano del planeta. Y sin embargo, por las malas prácticas que tenemos, están prácticamente agonizando, ¿verdad? Después, evitar daños, digamos, en general. Y hay que tratar de ser precavidos si no se desconoce. Es ese principio de precaución que decíamos. Cuando algo puede ser peligroso, pues entonces con pinza a observar y a no utilizar tan rápidamente. Después hablaba también de adoptar patrones de producción y consumo, eso que decíamos, y de reproducción. Ahí entraba también la parte demográfica. Para salvaguardar la tierra y los derechos humanos. Eso también se insiste mucho, se dan cuenta, en el tema de los patrones de consumo y en el tema demográfico. Y impulsar el estudio y promover el intercambio de conocimiento. Era lo que hablábamos hace un rato con el tema del intercambio y la transferencia tecnológica. O sea, no es que yo sé y te voy a mostrar, pero no voy a compartir mi conocimiento. Lo ideal es que todo el mundo comparta el conocimiento, porque eso nos va a hacer más fuerte a todos. Pero esa cosa hay que entenderla, ¿verdad? Después también habla de justicia social y económica. La justicia social es complicada y económica. La justicia en general, ustedes se dan cuenta que es complicada. No es tan fácil, no se la ve por todos lados. Y bueno, uno de ellos, otra vez seguimos con el tema, es erradicar la pobreza.
la pobreza es una de las grandes preocupaciones de la humanidad hace bastante tiempo y no se está erradicando, es más, es como que se está agudizando realmente. Después es asegurar de que las actividades se promuevan de una forma equitativa y sostenible. O sea, de nuevo entramos con el tema de la equidad y la sostenibilidad, ¿se dan cuenta? O sea, las actividades que se propongan que sean siempre de alguna manera equitativas y sostenibles para todas y sin dañar, ya sea el territorio o lo que fuera que estamos arreglando, digamos, ¿verdad? Y el tema de la igualdad y la equidad de género para el desarrollo sostenible es muy importante, pero muy importante realmente. Y también asegurar la educación, la salud y las oportunidades económicas para todo el mundo. Es lo que hablábamos de los países que pagan impuestos altos, pero que revierten en su ciudadanía, digamos, como para que tengan una buena educación, un buen desarrollo de salud y que también tengan oportunidades sociales, las que les cubren en problemas como estos que tuvimos ahora con el COVID, que había gente que se quedó sin trabajo no porque quisiera, sino porque no podía salir a la calle a trabajar y nosotros como Estado no teníamos, como otros países, instituido un sistema para protección. Hubo que inventarlo. Se hizo el esfuerzo, digamos, ¿verdad? Convengamos en que se hizo el esfuerzo, pero no es fácil porque no teníamos nada. Nosotros tenemos años de atraso en todos esos aspectos, tanto en la salud como en la educación, como en el aspecto social, ¿verdad? Tenemos años de atraso. Y eso se notó mucho en este tema del COVID, ¿verdad? Y también se nota mucho también la falta de racionalidad de la gente. Ante la más mínima cosita que aparece, todo el mundo replica como loro y aplaude como foca, como digo. La gente no piensa de repente si algo está bien o está mal, sino que simplemente repite lo que las redes o los diarios o la televisión le dicen. Pocos son los que razonan sobre una información y de repente dicen, un momentito, yo creo que acá esto está bien, pero esto está mal. No se anima nadie a decir eso, realmente no es muy usual. Y el que lo hace es más o menos así, Dios mío, ¿verdad? Entonces, como decíamos, es cosas que se van teniendo en cuenta para siempre. Y defender el derecho de todos. Eso también es importante. No es el tema de que yo esté bien nomás, sino que todos estén bien. Hay unos famosos libros de psicología que dicen, yo estoy bien, tú estás bien. O sea, si una persona no está bien, no puede ayudar al resto a estar bien directamente, ¿verdad? Entonces, esas son pequeñas cosas que pueden parecer hasta a lo mejor banales, pero que son importantes, porque es cómo actúa el ser humano y cómo repercute en los demás. Después, el otro tema en el que insisten muchísimo, y que también ya vimos a lo largo de todos los documentos, es la democracia, la no violencia y la paz. Suena así como palabras nomás, ¿verdad? Pero la democracia, ustedes ven que no es fácil. No es absolutamente fácil de manejar. La democracia que nosotros tenemos, y convengamos que no es perfecta. Hay pocas democracias perfectas. No sé si hay una democracia perfecta. Pero de todos modos es lo más razonable que tenemos como humanidad. Los otros sistemas no democráticos no son precisamente ideales. Porque si partimos de la base de que todos somos iguales, todos tenemos capacidad de pensar y de participar, entonces lo ideal es que sea democrático y que todos podamos participar y que sepamos hacerlo de una manera respetuosa como para poder actuar entre todos, ¿verdad? Por eso es que se eligen representantes, porque de repente vos vas a hacer una reunión con, no sé, 800 personas, es muy difícil de manejar. Pero si de repente hay representantes elegidos democráticamente de esas personas, y que una vez que estén en los lugares en los que tienen que participar, realmente participen en representación de la gente, que es la que están, que es lo que normalmente no pasa, ¿verdad? Entonces, la democracia suena interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que generalmente se hacen las elecciones y después esa gente se cree con derecho a actuar por sí misma. Pasa a todos los niveles, no es solamente a nivel Estado, ni local, ni del colegio, ni de la universidad, o sea, a todos los niveles. Se hace muy difícil que la gente mantenga. Realmente lo razonable sería, y yo creo que en la facultad los chicos lo hicieron durante un buen tiempo, de que cuando tenían que tomar una decisión, o por ejemplo los que son representantes ante el consejo, cuando había una decisión importante que tomar, ellos consultaban con sus compañeros. Esa es la forma de proceder democráticamente. Porque no es lo que ellos creen que tiene que ser, sino que la gente a la que ellos representan cree que tiene que ser.
Entonces se dan cuenta que no es tan fácil tampoco, ¿verdad? Entonces, fortalecer las instituciones democráticas con transparencia, participación y acceso a la justicia. La transparencia es otra cosa que no es tan fácil de conseguir, es bastante complicadita, a pesar de que no tendría por qué ser, ¿verdad? Pero es una realidad. Y esa transparencia pasa por ese acceso a la información del que hablábamos. Si uno está informado de lo que pasa, todo es absolutamente transparente, ¿verdad? Y, por supuesto, la participación responsable de la gente que sabe de lo que se va a hablar cuando va a participar de algo, no que va arrastrado, arreado a apoyarle a alguien, ¿verdad? Eso no es participación responsable. Y muchas veces lastimosamente hay. Y el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un tema tremendo, no solamente acá, en muchísimos países. Y ese acceso a la justicia está bastante maluquito, ¿verdad? Un poco mejorado últimamente. Yo creo que siempre hay que tratar de ver los aspectos positivos de las cosas. Algo mejoró el acceso a la justicia, pero todavía tienen una gran deuda con la ciudadanía en cuanto a eso. La justicia tiene que ser pronta, como dicen, tampoco esa justicia después de 200 años no sirve de nada. No tiene que ser actual, no tiene que tener, digamos, no tiene que ser comprada, o sea, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. La no violencia, en la no violencia se insiste muchísimo. Ustedes se dan cuenta que el tema de la violencia es grave y nosotros como sociedad nos estamos volviendo una sociedad muy violenta. Y yo no creo que sea precisamente la pobreza, como dicen, la que genera violencia. Yo creo que esas son cosas diferentes. La pobreza muchísimas veces y generalmente es muy digna, ¿verdad? La violencia viene de otras cosas, el alcohol, por ejemplo, o la droga, ¿verdad? Que tienen que ver con otras realidades, no es precisamente producto de la pobreza, aunque pueden estar, digamos, unidos. Pero ustedes fíjense que alcoholismo y drogadicción hay en todos los niveles sociales y en todos los niveles económicos, ¿verdad? O sea, en algunos es más fácil, en otros es más difícil, pero el resultado es el mismo, está en todos lados. Entonces, esa no violencia generada por otras cosas también hay que tratar de ayudar. Y la paz, por supuesto, la paz es lo más maravilloso que hay. Entonces, fortalecer las instituciones con transparencia, participación y acceso a la justicia. Integrar en la educación las habilidades, conocimientos y valores de una vida sostenible. Desde chiquitos hay que enseñarles lo que tiene que ver con lo correcto, con la sostenibilidad, con lo ético, etcétera, etcétera. Son valores que hay que enseñar, que se enseñan en la casa, se enseñan en la escuela, se enseñan en la vida, ¿verdad? Después tratar a los seres vivos, a todos en general, con respeto y consideración. Nadie tiene derecho a maltratar absolutamente a nadie, porque nadie es diferente al otro. Todos somos iguales, todos los seres humanos somos iguales. Y también tenemos que respetar a los animalitos, a las plantas, etcétera, etcétera, a todo el planeta, el planeta Tierra completo tiene derecho a ser respetado. Entonces, se busca un nuevo comienzo de la humanidad y se busca un cambio de mentalidad. Y ustedes saben perfectamente que esos cambios de mentalidad no son fáciles. Ustedes son jóvenes y a veces quiero creer que les cuesta menos cambiar, pero no es tampoco tan así. Ustedes acuérdense cuando empezamos con esta historia de las clases virtuales. Fue así una tragedia griega a todos los niveles. Y sin embargo, no era ni siquiera una cosa sobre la que pudiéramos opinar. No teníamos opción. Estaba el planeta completo en esa crisis. ¿Qué haces vos cuando tenés un problema sin solución enfrente? Tenés que tratar de mirarlo y ver cómo podés solucionarlo lo mejor posible. No es poniéndose en contra y desgastándose negativamente cómo se va a conseguir algo, ¿verdad? Después empezamos, no fue, yo me acuerdo que con la materia de paisajismo fue que nosotros empezamos. Estamos hablando, este ya es el cuarto semestre que estamos haciendo de esta manera. Ya estamos un poquitito más, digamos, seguros. Hay muchísimos profesores que se quejan mucho de la falta, la ausencia de los alumnos. Yo personalmente entiendo que las clases virtuales son básicamente asincrónicas. O sea, no hace falta que el alumno esté en la clase mirándote, ¿verdad? Si puede estar, fantástico. Si pueden hablar e intercambiar con nosotros, maravilloso. A mí me encanta cuando de repente se hacen clases donde ustedes también opinan y tenemos conversaciones interesantísimas. Pero también entiendo que, dada la situación que estamos viviendo, también en los trabajos están mucho más explotadores, por lo que yo veo, ¿verdad? Es una cosa que no tienen casi tiempo. Y nadie se puede hacer mucho loco con el tema de los trabajos porque estamos en un país donde la gente joven es absoluta mayoría. Entonces, si vos no te quedas en el trabajo, viene otro.
O sea, hay gente de sobra, hay mano de obra suficiente para trabajar. Entonces, ese es un poco el problema de por qué hay tanta explotación a nivel laboral, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente, como le digo, no me preocupa ni que tengan la cámara abierta, ni que me estén mirando, ni que estén en la clase. A mí me basta con que ustedes tengan, digamos, la suficiente conciencia cada uno de si quiere aprender, bueno, aprovechar las ventajas de esta forma de manejarnos. Pueden ver el video a la hora que les queda cómodo, pueden leer los materiales que se les pone, ¿verdad? Que es hasta una ventaja, porque a veces si vos estás en clases presenciales, tenés que buscar los libros o los materiales para leerlos. Ahora están teniendo en la plataforma. Yo encuentro que hay varias ventajas y esa vez cuando empezamos, como había tanta negatividad en el ambiente, el primer ejercicio que hicimos con los chicos de paisajismo fue cuáles son las cosas positivas, solamente las positivas que existen en esta nueva forma que vamos a tener que enfrentar de poder nosotros transmitirles algo e intercambiar con ustedes y crecer juntos, ¿verdad? Porque era un poco eso. Había muchos profes que tenían el complejo de que los profesores no manejábamos la plataforma y ustedes eran unos campeones de eso. Yo decía, no es tan así. Los chicos son campeones de las redes sociales, pero tampoco en la plataforma nadie se maneja bien porque no la estábamos usando, así nomás de sencillo. Tuvimos que practicar todos, ¿verdad? Pero empezaron a encontrar miles de ventajas. Una era que no se trasladaban, otra que no tenían el gasto de traslado, no tenían el gasto de tener que almorzar en la facultad, no tenían el gasto de la papelería que a veces hay que entregar cuando se hace algo, en un trabajo práctico o lo que sea, y que acá se entregaba en la plataforma. O sea, había muchas ventajas. Podían ver los materiales a la hora que les quedaba a ustedes conveniente, lo cual en nuestro caso de arquitectos, que somos todos medio vampiros, suele ser la noche, ¿verdad? O sea, o de noche, ya todo está más tranquilo, más relajado, se terminaron las actividades principales y uno tiene tiempo tranquilo de ver las cosas suficientes. Yo de mi evaluación que hago de cómo resultan los exámenes y compañía, para mí es como exactamente como siempre. Hay gente que aprovecha al máximo y hay gente que pasa por la vida y no le interesa tanto, ¿verdad? Tampoco es una crítica, porque a lo mejor ese no es un norte. O qué sé yo, hay distintas formas de ver la vida, ¿verdad? Pero yo no encuentro mucha diferencia entre el alumno que aprovecha a full y el que no aprovecha tanto la cosa. No creo que pase por este sistema, sino por cómo es cada uno, ¿verdad? Esa es un poco mi perspectiva, puedo estar equivocada, ojo. No soy la dueña de la verdad en absoluto. Bueno, entonces, siguiendo con este intercambio de información que teníamos de esa época, se siguieron haciendo cada tanto las reuniones, ¿verdad? Se hizo Río más 5, después se hizo Río más 10, después se hizo Río más 20. Después ya empezaron a haber reuniones porque el tema de agua y energía, ¿se acuerdan que hablamos de que les empezaba a preocupar? Ahora está mucho más fuerte, ¿verdad? Ahora insistimos mucho en la arquitectura bioclimática, el tema de la energía es casi básico para todos, ¿verdad? Y el tema del agua, ni qué decir, que ya lo sabíamos hace tiempo, ¿verdad? Y también en el año 2000 comenzaron con los objetivos de desarrollo del milenio. Eso era del 2000 al 2015. Se suponía que para el 2015 había que tener logrado, en ese momento eran 8 objetivos. Por supuesto, entre ellos estaba como siempre pelear algunas enfermedades, la famosa guerra a la pobreza, mejorar las relaciones entre países, etcétera, etcétera. Eran 8 principios. Eso en el 2015 se llegó, obviamente, sin que eso se cumpliera. Son muy difíciles de cumplir estas cosas, por un lado. Y por otro lado, tampoco todos los países lo toman muy en serio, ¿verdad? En el momento que la gente está con miedo, como que se apura un poco más. Pero después pasa el miedo y las cosas se tranquilizan y todo vuelve a su desarrollo normal, digamos, ¿verdad? Entonces, en el 2015, esos eran los objetivos de desarrollo del milenio, cuando empezó el 2000. Cuando en el 2015 se vio que se había cumplido poco o nada de eso, entonces se hicieron los objetivos de desarrollo sostenible, porque ya para este momento la sostenibilidad es la palabra imprescindible en cualquier cosa que se haga. Ustedes habrán escuchado, todo es sostenible en este momento, sea o no sea sostenible, pero hay que decirlo. Las etiquetas, yo soy un poco enemiga de las etiquetas realmente, porque me parece que las etiquetas le tranquilizan a la gente y pierde su objetivo principal. Estos objetivos de desarrollo sostenible son desde el 2015 hasta el 2030. Se supone que para el 2030 hay que cumplirlos. Y estos ya son 17. Les leo así rapidito lo que son, que van a darse cuenta que prácticamente se repiten en todo lo que estuvimos hablando. El fin de la pobreza, que es obsesión número 1. Hambre cero, que va muy unido a eso, ¿verdad? Salud y bienestar, la salud básica. Educación de calidad,
otra cuestión importante. Igualdad de género. Después el tema de agua limpia y saneamiento. El tema de energía asequible y no contaminante. El tema de trabajo decente y crecimiento económico, ¿verdad? Porque también hay trabajo, como les decía, esto de los que son explotados por grandes empresas, eso no es un trabajo decente. Y el crecimiento económico en ese caso es para los dueños, no es para toda la gente que participa de ese trabajo. Y generalmente los ambientalistas suelen ser amigos de, en vez de crecimiento, decir desarrollo, pero no es importante, son sinónimos. Después se habla de industria, innovación e infraestructura. La industria es muy importante. Y el tema de la innovación también, ustedes habrán visto que en la UNA tenemos un capítulo de innovación en el rectorado donde se está procurando permanentemente hacer cosas diferentes, ¿verdad? Qué sé yo, innovaciones en la enseñanza, en la práctica de fábricas, de cosas, innovación en general. Después se habla de la reducción de las desigualdades. Ese es de lo que hablábamos un poco de la equidad social, ¿se acuerdan? Después se habla de ciudades comunitarias sostenibles. Ese es el principio número 11 que van a escuchar casi en cualquier cosa que tenga que ver con arquitectura, hacen mucho hincapié en ese principio. Ciudades, comunidad y comunidades sostenibles. Porque las comunidades a veces son los asentamientos más pequeños, digamos. Pero en resumen es grupo de personas viviendo de manera sostenible. Después hablamos de producción y consumo responsable. ¿Se acuerdan que es el otro tema del que hablábamos también? De los patrones de consumo, el cambio de norte, etcétera, etcétera. Acción por el clima. Hoy en día, antes, cuando se hablaba de cambio climático, te miraban así como si vos estuvieras loco y de qué estás hablando, ¿verdad? Hoy en día yo creo que ya nadie puede sorprenderse mucho por el cambio climático. Y por supuesto llega al extremo, como en la mayoría de las cosas, que cada uno ya utiliza el término para cualquier lado. Hay gente que te habla, estos pronosticadores de meteorología, de repente te hablan del cambio climático del día. El cambio climático es algo más macro, ¿verdad? No pasa por el clima del día. Eso es otra cosa. Bueno, pero la acción por el clima es, digamos, qué podemos hacer para mejorar. Hay materias más adelante. No, ustedes tienen metabolismo, sí, con ustedes. Hay, no, en otra salida tenemos una materia de cambio climático. O sea, ahí se habla mucho de las posibilidades de cómo mitigar. Por ejemplo, plantando árboles, haciendo un más suelo permeable, etcétera, etcétera, como para bajar el tema de las islas de calor. Es como uno de los puntos de mitigar. Después la vida submarina. Eso también saben que, como decíamos, lastimosamente no es nuestro tema porque estamos lejos del mar, pero la vida submarina es muy importante. Y con la contaminación se está llegando a extremos terribles de que el fondo del mar es un cochinero, ya casi como la tierra. Y la cantidad de animales, que digamos, animales de agua, que mueren y tienen problemas por esta historia de la contaminación, ¿verdad? Después de atender también la vida de los ecosistemas terrestres. Y ahí hablamos de deforestación, de biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Paz y justicia e instituciones sólidas. Ese es un punto importante también. O sea, la paz y la justicia ya sabemos, es importante, ojalá se tuviera. Las instituciones sólidas son muy importantes, porque cuando nosotros tenemos instituciones que no responden a la problemática, entonces realmente te sirven de poco o de nada. Las instituciones tienen que ser sólidas, las instituciones tienen que funcionar. Eso es muy, muy, pero muy importante. Y otro tema que últimamente también hablan mucho es alianzas para lograr los objetivos. Que es algo que se sabe, que es absolutamente lógico. Si vos querés conseguir algo, generalmente no lo vas a conseguir solo. Trabajás con otra gente, con otros compañeros, con otras instituciones. O sea, hay alianzas para llegar a ciertos objetivos. O si no, no se llega a los objetivos, ¿verdad? Y eso se demuestra permanentemente en miles de cosas, ¿verdad? Realmente. Entonces, esos son los del desarrollo sostenible, objetivos que son 17 y que van hasta el 2030, como seguramente tenemos tiempo hasta el 2030 de cumplir. El proyecto, el programa de Paraguay en esta última temporada es Paraguay 2030, que está absolutamente atado a estos objetivos de desarrollo sostenible. Ellos son la vedette del momento, así como desarrollo sostenible, digamos, hace un tiempo que está de moda, hoy en día no se puede hablar de nada sin hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero lo importante a veces es entender la esencia de estas cosas. Ustedes se dan cuenta que las venimos repitiendo desde el 92 bajo diferentes etiquetas. Pero es lo mismo, es preocuparnos de la pobreza, de la salud, de la educación, de la no discriminación, del respeto a los géneros, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces son cosas que se vienen repitiendo permanentemente con distintos rótulos, ¿verdad? Y obvio que todavía no se está logrando, por eso que seguimos repitiendo un día tras otro. Bueno,
No sé si hay algo que ustedes me quieran comentar, Evelyn y José, la inmensa multitud que estamos acá. Si tienen alguna cosa que quieran comentar, preguntar que comentar más que nada, ¿verdad? Una experiencia de ustedes o algo que les hizo acordar cuando hablábamos, les escucho. Yo no, profe, o sea, me queda muy claro la clase. Estoy de acuerdo también con muchos puntos que tocaste. No tengo... De mi parte puedo decir lo mismo, estuve escuchando atentamente y realmente se entiende todo perfectamente. Entiende todo. Pero Sí, qué maravilla. Eso me alegra. Quiere decir que me puedo hacer entender. Bueno, entonces, si está todo en orden, chicos, yo les diría, paramos la grabación acá, porque así como me suelo olvidar de prender, también me olvido de parar. Sí, profe. Entonces,